Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, ahí como pueden ver el título del video, es el imperio neo-asirio y neo-babilonio. Y esto es lo que conforma la primera bestia que vemos en Daniel 7, y la cabeza de oro que es Daniel 2, pero principalmente en Daniel 7 habla, del principio de esta bestia, o la cabeza de oro, y esto que vemos en Daniel 7, Daniel 2, son profecías importantes, porque nos explica el pasado y nos explica el futuro. Esos capítulos, Daniel 2 y Daniel 7, son historia y profecía, para cuando el Señor venga y establezca su reino. Y algo que es bien importante entender es que toda la historia del mundo, es centrada en los hijos de Dios, en la nación de Israel. Un ejemplo de eso es el diluvio. El diluvio vino porque había mucha maldad en la tierra, pero en ese entonces, ¿quién eran los encargados? ¿Quién eran los líderes? ¿Quién eran los reyes, man? ¿Quién eran la gente que gobernaba, que tenía soberanía? Eran los hijos de Dios, y como ellos se corrompieron, todo el mundo se corrompió. Por eso es que el Señor tuvo que matar hasta a los animales, a todos. ¿Ya ves? ¿Por qué? Por los hijos de Dios. Lo mismo está pasando hoy en día. Estos 4 imperios, como vamos a empezar aquí en Zacarías 1 y 18, dice: después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. En completo a la nación de Israel, al reino norteño, al reino sureño. Que esos son títulos para referirse a nuestra nación que fue dividida. Y no es una buena, no es un buen término. Deberíamos de ser una unión, pero esto pasó, porque tenía que pasar. Esta es la historia del Señor. Y aunque ha habido otros imperios, estos son los importantes porque como está escrito en Cuarta Esdras 6, que Cuarta Esdras o los libros apócrifos son parte de las escrituras. ¿Y por qué decimos eso? Por fe. Y aparte porque van conectados con profecías y van conectados o van de la mano en historia con los canónicos, como se les llama. Y en Cuarta Esdras 6, y ¿sabes qué? Lo voy a agarrar. Nada más lo voy a traducir. Porque ese es el punto, man. Un momento aquí. Y el punto que quiero sacar aquí es por qué fue hecho el mundo, principalmente. Alright. So dice, este es Cuarta Esdras 6 y 54, dice: y después de estos, también Adán, a quien hiciste Señor de todas tus criaturas. De él procedemos todos nosotros y también el pueblo que tú elegiste. So el Señor aquí ya está haciendo una división, el pueblo que tú elegiste. Porque es algo que el Señor hizo. Así como tú tienes una cosa, una persona, o vamos a hablar de cosas. Tú tienes unos tenis que son tus preferidos porque te gustan. ¿Qué los hizo especiales de los otros? Realmente nada, porque los otros te ayudan también a calzar y vestir. So lo mismo pasa con el Señor. El Señor tiene preferidos, man. Que tiene preferidos, pero su juicio es justo. No malinterpreten.
¿ok? Porque hasta a sus preferidos Él los juzga como deberían de ser, los juzga hasta severamente. Por eso es que está pasando todo esto. Por eso es que el Señor alzó estos 4 cuernos que representan un poder, un gobierno, que son 4 gobiernos. Los importantes, ¿para qué? Para dispersar a Judá y a Israel, a la nación de Israel en completo. ¿Por qué? Porque la dispersión es una de las maldiciones que el pueblo de Israel iba a tener por no cumplir con los estatutos y mandamientos o las condiciones que el Señor puso para ser su pueblo. ¿Ok? Y el Señor lo hace todo por amor. ¿Ok? Porque quiere la perfección de su pueblo. ¿Ya ves? Continuando aquí en 4 Esdras 6 y 55. Todo esto he dicho delante de ti, Señor, porque tú hiciste el mundo por nosotros. ¿Ya ves? En cuanto a los otros pueblos que también proceden de Adán, tú has dicho que no son nada. ¿Ya ves? Y comentando en esto del diluvio, nosotros sabemos que, o a lo largo de los videos que hemos entrado, hemos dicho y explicado que antes de Adán ya habían mucha gente. Adán fue el primer rey, el primer hombre que fue levantado para gobernar, que se le fue dado sabiduría y estatutos. Eso es lo que significa hombre, que se le dio una conducta. Las demás naciones se le consideran como bestias. Por eso es que Daniel 7 habla de bestias. ¿Ok? Porque bestias representan las otras naciones, los paganos, reinando. ¿Ya ves? Pero ¿por qué dice que proceden de Adán? Porque el diluvio. ¿Ok? Noé es descendiente de Adán. Sus hijos de Noé son descendientes de Adán. Y por medio de ellos viene toda esta población. ¿Ok? Pero ese es el entendimiento. Antes de Adán, Adán tenía padres. ¿Ok? Las naciones ya estaban aquí antes de Adán. Ok, ese es el punto. Dice, en cuanto a los otros pueblos, esta es 4 Esdras 6 y 56, dice, en cuanto a los otros pueblos que también proceden de Adán, tú has dicho que no son nada, sino semejantes a la saliva, y has comparado la abundancia de ellos a una gota que cae de un vaso. ¿Ya ves? Dice, y ahora, oh Señor, he aquí que estos paganos que siempre han sido considerados como nada, han comenzado a ser señores sobre nosotros y a devorarnos. ¿Ok? Y aunque son como nada, como vimos en el versículo anterior, dice que la abundancia de ellos es como una gota que cae de un vaso. Para el Señor son nada. ¿Ok? El Señor les da abundancia, pero no lo cuenta. ¿Ya ves? Porque aunque son contados como nada, el Señor aún los cuida. ¿Ya ves? Dice, versículo 57, y ahora, oh Señor, he aquí estos paganos que siempre han sido considerados como nada, han comenzado a señorearse sobre nosotros y a devorarnos. ¿Ya ves? Que eso es porque esto es Esdras y estaba hablando cuando él regresó del imperio babilonio, de lo que vamos a hablar. ¿Ok? Él regresó después de que el imperio babilonio cayó y él fue permitido a regresar a Jerusalén y ser sacerdote. ¿Ya ves? Pero eso ya estaba en medio, ya estaba en función las bestias, lo que el Señor puso. ¿Ya ves? Eso dice, cuarta Esdras 6 y 58, dice, pero nosotros, tu pueblo, a quien has llamado tu primogénito, tu unigénito y tu amante ferviente, hemos sido entregados en sus manos. ¿Ya ves? Por eso es que este capítulo de Daniel 7, Daniel 2, ¿ok? Y la historia del mundo. ¿Ya ves? Porque nosotros, la nación de Israel, porque yo también soy un israelita, ¿ok? Nosotros somos el centro de la historia, ¿ok? Nosotros somos porque el Señor hizo todo esto y nos está dando una lección como nación, man. Ahora no todos lo van a aprender en este lado, ¿ok? Muchos van a tener que morir. ¿Ya ves? Continuando versículo 59 dice, si ahora el mundo ha sido hecho para nosotros, ¿ya ves?
¿Por qué no poseemos una herencia con el mundo? ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Ya ves? Porque el mundo fue hecho para nosotros. Y estas otras bestias se están señoreando sobre ellos. Y estamos en la última bestia. ¿Ok? Que era la más terrible, la más espantosa. ¿Ya ves? Pero sí, man. Alright, so vamos aquí a... Este es Daniel 2:31. Y ustedes, hermanos, pueden entrar en todo el capítulo, explicando el por qué vamos a entrar aquí. Y básicamente es porque el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y lo olvidó. Y llamó a todos los sabios, los brujos y magos y astrólogos para que le dijeran el sueño, porque lo había olvidado, y se lo explicaran, pero nadie pudo. Y mandó a matar a todos los sabios. Y Daniel y sus amigos eran parte de esos sabios y los iban a matar, pero el Señor, Daniel oró al Señor para que le diera sabiduría, y le fue dado el sueño y la explicación. So vamos a leer Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Y algo que es bien espiritual es porque lo está hablando como este fue un sueño de Nabucodonosor, de una bestia, pero él no lo vio como una bestia. ¿Ya ves? Sí me entienden. Porque Daniel lo vio como una bestia, hablando de los otros paganos, pero Nabucodonosor no lo vio como una bestia. Alright. So dice, versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esto conforma las 4 bestias que vamos a ver en Daniel 7. Dice, continuando, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Alright, so desde 35 para acá, desde 34, que vio una piedra que hirió a la imagen, y la desmenuzó. Eso está hablando del Señor Yahawashi cuando venga y haga guerra contra estas naciones. Porque va a haber guerra, man. Cuando el Señor establezca su reino, right? Cuando Él venga y establezca su reino, Él va a hacer guerra. Y algo que se me olvidó mencionar es que todo esto que está pasando en la historia fue para glorificar a Yahweh, Bahashem, Yahawashi. Cuando el Señor Yahawashi, el Hijo de Dios, venga con gran poder, man. Deja ahí, por favor. Ponlo de regreso y déjalo ahí. Venga y sea glorificado. Porque eso es lo que se llama. Esa es la reputación, o eso es lo que significa su nombre, Yahawashi. El Señor Yahawashi significa el Salvador, o el que salva. Y específicamente a quién, a su nación, porque va a establecer un reino para su nación. Él siendo el rey, como está escrito en Apocalipsis 19, rey de reyes, man. Abajo del Padre Yahweh. Alright, so este es Apocalipsis 19. Y voy a empezar en 11. Dice, el jinete del caballo blanco. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Que ese caballo blanco representa un poder. Que el Señor viene en carros veloces. Viene con poder. Y esos carros veloces son los que el mundo ignorantemente conoce como los ovnis. Que ovni significa objeto volador no identificado.
pero las escrituras lo identifican como los carros celestiales, ¿ok? Los carros que el Señor usa para transportarse, los ángeles también, ¿ok? Esos que se llaman los extraterrestres, ¿ok? Que los ángeles no parecen reptilianos, ni bestias, ni nada, que hay bestias, ¿verdad? Pero los que vienen en los carruajes son ángeles, ¿ok? Con forma de humano, pero no son humanos, ¿ok? Son extraterrestres, porque extraterrestre lo único que significa es extra, quiere decir afuera, y terrestre es de la tierra, y eso es lo que son, ¿ok? Pero no como el mundo te lo pinta, porque eso también es parte de este conjunto de bestias. La última bestia, ¿ok? Fue la que engañó al mundo entero y cubrió los rostros de los jueces. Y esos jueces entran los ángeles también, ¿ok? Les puso una cara de, de reptil y que son verdes y que tienen una cabeza tan grande y unos ojos grandes. No, ¿ok? Eso no es cierto. ¿Ya ves? Pero continuando. Apocalipsis 19 y 11. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Ok? Que ese es el Señor Yahabushai cuando venga. ¿Ok? Él y muchos carros, ¿ok? Muchos llamados ovnis, o los que llaman los platillos voladores. ¿Ok? Porque así como se fue, así va a regresar, como está escrito en Hechos. ¿Ok? ¿Y cómo va a regresar? Este es Apocalipsis 1 y 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. ¿Ok? Porque antes no existía ese término platillo volador o un carruaje celestial. O que las escrituras sí lo llaman los carros veloces. ¿Ok? Eso está hablando de los llamados ovnis, man. ¿Ok? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, un ovni grande le servía de sombra y le servía de luz. ¿Ok? Y esto es por fe, man. Si no lo crees, esto es por fe. Y si no lo crees, pues no es para ti, man. ¿Ok? Porque es fácil de ver. Es fácil de entender. Alright? So dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amán. ¿Ya ves por qué? Porque va a hacer guerra. Les va a quitar su reino, man. ¿Ok? Este reino, que es el último reino, ¿ok? Es el que toda carne, toda inmundicia, todo pagano desea. Este reino. ¿Ya ves? Pero continuando. Apocalipsis 19 y 11. Dice, o 12, perdón. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Ok? Y esas diademas son de las otras naciones, representando que va a quitar los reinos. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Él vino a quitar los reinos de la tierra. ¿Ok? Dice, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Right? Continuando aquí en Daniel 2, dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. ¿Ok? Que ese gran monte representa un imperio. ¿Ok? Un reino. ¿Ok? Dice que llenó toda la tierra. Y sí, porque cuando venga el Señor y establezca su reino, todos los paganos van a tener que obedecer las leyes y estatutos del Señor. ¿Ok? No van a tragar puerco, no van a tragar camarones, no van a tragar pulpo, ¿ok? O moluscos, águilas, caballo, ¿ok? Todo tipo de animales sucios, ven. Esos fueron hechos por una razón, fueron por mantenimiento de la tierra. Todos tienen un propósito y hay animales, pescados, aves, ¿ok? Que fueron hechas exclusivamente para nuestro consumo y nuestra ayuda. Y todo eso va a venir a un orden. Todo eso va a venir, ¿ok? En el reino del Señor, que va a ser aquí en la tierra. Cuando dice el reino del cielo, es que lo pone así. Un reino justo,
un reino celestial, ¿ok? Que va a ser establecido aquí en la tierra, ¿ok? So, continuando aquí en Apocalipsis 19 y dice, y 13, perdón, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ¿ok? Y su nombre es el Verbo de Yahweh, ¿ok? Y esa ropa teñida en sangre, lo que explica en Isaías 63, si no estoy equivocado, que Él viene y hace guerra. No, déjalo ahí, por favor. Esa es la que, hermanos, es que estoy cuidando aquí a los niños y aquí andan. Ok, ya es en Isaías 63, que dice quién es ese que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos. Ok, y ustedes, hermanos, lo pueden leer, solo, quiero mantenerme aquí. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ok, ¿por qué? Porque él viene a matar a mucha gente, man. Ok, y no exactamente, no literalmente quiere decir que el Señor se va a manchar de sangre, no. Ok, eso representa la matanza que va a venir a hacer. Cuando lees Isaías 63, dice que nadie le había ayudado. No es que venga él solo, no, vienen los ángeles. Ok, y el Señor también va a levantar a gente de su propio pueblo, le va a dar poder y va a juzgar a las naciones. Pero el punto de por qué dice eso, que nadie le ayudó, es porque toda la gloria y ¿cómo se le llama? Toda la gloria y todo el crédito es para el Señor. ¿Ok? Entonces dice, y su nombre es el Verbo de Dios, que sabemos Juan 1:1 quién es. ¿Ok? Que es el Señor Yahawashi. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ya ves? En esos carruajes celestiales. ¿Ok? Eso dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Ya ves? Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del poder todopoderoso. ¿Ya ves? El Señor viene a hacer guerra con las naciones, porque esta es una revelación del futuro. Cuando el Señor Yahawashi venga y mate y masacre. Por eso es que la gente que dice que viene el Señor y que va a repartir abrazos y que viene con amor, eso es, va a haber guerra cuando el Señor venga. Bueno, va a haber guerra y el Señor va a venir en medio de esa guerra, ¿ok? Para salvar a su gente y matar a las naciones, a los paganos de nuestra gente también. ¿Ya ves? Eso dice versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya ves? Porque Yahawashi, el Señor, va a ser exaltado y va a ser puesto. Bueno, ya le pertenece todo, nomás falta que venga, ok, y lo haga oficial. ¿Ya ves? So, yeah, man. Ustedes lo pueden seguir leyendo. Ese es el punto de Daniel 2, de esa gran piedra, ok, que no fue cortada por mano. Ok, so, esa es la visión. Ok, so vamos aquí en Daniel 7:1. Dice, ahí está. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, ok, que Belsasar es el último rey, ok. ¿Qué pasó? Agárralo. Ve, pues ve. Un momento aquí, vamos a la que. ¿Dónde está? Ok, hermanos, Salaquia. Dice Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho.
Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Ok? Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, ¿ok? Y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Ok? Que ese gran mar representa, o está hablando del mar Mediterráneo, como lo pueden ver aquí en la foto. ¿Ok? Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Ok? Y esa, como mencionó 4 bestias, son los 4 cuernos que mencionó en Zacarías 1. ¿Ok? Eso dice diferentes la una de la otra. Right? Porque eran diferentes imperios. ¿Ok? Dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Y eso representa al imperio asirio y el imperio babilónico. ¿Ok? O neo-asirio y neo-babilónico. ¿Ok? Y lo ponen en conjunto porque, como dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿Ok? Y esas alas que fueron arrancadas fue el imperio asirio. ¿Ok? Porque el imperio asirio representa esas alas. Y ese león representa Babilonia. ¿Ok? Que Babilonia está por aquí. ¿Ok? ¿Y por qué representa que se fue arrancada esas alas? Fue porque Asiria reinaba sobre Babilonia. ¿Ok? Y se les fue arrancada las alas. ¿Ok? Eso no sé si estoy siendo claro. Alright. La razón. Ok. Like, hermanos. Es que me distraje. Eso dice. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Ok, esas alas representan el imperio asirio que gobernaba sobre Babilonia también. Ok, y el imperio asirio fue quitado y Babilonia fue establecida como un imperio. Ok. Y algo que es espiritual del águila, okay, es que es un ave de rapiña. Okay, y yo le pregunté a ChatGPT qué es lo que significa el ave de rapiña. Okay, que ave de rapiña. Dice, la palabra rapiña proviene del latín rapiña, que significa robo o saqueo violento. En el contexto de las aves, se utiliza para describir su comportamiento de caza y alimentación de presas vivas, lo cual a menudo implica tomar sus presas por la fuerza. Esta asociación con el acto de robar o sacar se refleja en la elección del término aves de rapiña para referirse a estas carnívoras. ¿Ya ves? Las aves de rapiña son conocidas por cazar activamente y capturar a otras criaturas para alimentarse, a menudo de una manera que puede parecer agresiva y violenta. Debido a esto, el término rapiña se utiliza para enfatizar su naturaleza depredadora y su comportamiento de caza activa. ¿Ok? Y eso es espiritual, porque el imperio asirio tenía una característica, ¿ok? Que era sangriento y cruel, y también robaba. ¿Ok? También robaba. Por eso es que este imperio, el último imperio, Babilonia la Grande, se le conoce también como Nínive. ¿Ok? Asiria. Alright, porque es la misma reputación que tenía el imperio neo-asirio. ¿Ok? Que la palabra neo-asirio, neo-babilonio significa nuevo. ¿Ok? Y otro punto que se me olvidó mencionarles, ¿ok? Eso de las alas que fueron arrancadas, esta es la historia. Dice, el imperio asirio fue conquistado por los babilonios y los medos, ¿ok? Porque sabemos que Asiria estaba reinando sobre los babilonios, ¿ok? Pero los babilonios y los medos hicieron una alianza, ¿ok?
Dice, esta caída marcó el fin de la dominación asiria en la región de Mesopotamia. Los babilonios, liderados por Nabopolassar, y los medos, dirigidos por Ciáxares, formaron una alianza para derrocar al poderoso imperio asirio. Ok. So yeah. Ok. Se le conoce por las alas, y algo que es espiritual es porque este es Asur, su nombre, digo su dios. Ok, y este antes no era su dios. Antes su dios era ícono, tenía un ícono de un árbol. Ok, pero cuando el Señor levantó al imperio neoasirio, el nuevo imperio asirio, ok, cambió el ícono de su dios y lo hizo un círculo con alas y un hombre con un arco y flechas. Ok, que representa a su dios de guerra. Porque así los levantó el Señor, les puso ese espíritu. ¿Ya ves? Y también algo de los babilonios y los asirios es que tenían a este animal, ¿ok? Con cuerpo de león, patas de buey, patas de toro, ¿ok? Y cabeza de hombre y alas de águila, ¿ok? Y eso es, es espiritual que sea así, ¿ok? Porque esto fue algo que se ponía en las entradas principales del imperio asirio y del imperio babilónico, ¿ok? So vamos a sacar un poco de información, ¿ok? So dice, el imperio asirio fue conquistado, dice, después de una serie de batallas y asedios, las fuerzas combinadas de babilonios y medos lograron capturar y saquear la capital asiria, Nínive, en 612 antes del Señor. Este evento histórico marcó el colapso definitivo del imperio asirio. Posteriormente, los territorios asirios Salakia. Dice, posteriormente los territorios asirios se dividieron entre babilonios y medos, y Babilonia se convirtió en la nueva potencia dominante de la región, establecida en la dinastía neobabilónica. Ok, que eso es lo que habla la escritura. Ok, que sus alas fueron arrancadas, ok, y fue levantada del suelo y se puso en iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ok, y ahorita vamos a ver por qué. Alright. Y la razón es porque el Señor le dio poder, ok, dominio y fuerza. Alright, porque lo va a explicar en Daniel 2. Ok. So dice, el imperio asirio fue una de las primeras grandes potencias del mundo antiguo. Dominaron gran parte del cercano oriente y expandieron su territorio mediante conquistas militares. El imperio se caracterizó por su fuerza militar, crueldad y terror, y su administración centralizada. Su deidad principal era Asur, que se le representa con un arco tensado y listo para disparar una flecha en medio de un disco alado. Era un dios de la guerra. Eran comunes los desfiles en su honor en la capital del imperio, que llevaba el mismo nombre, Ashur. Los prisioneros le eran concedidos en sacrificio. ¿Ya ves? Y es espiritual porque el imperio asirio, que era el más cruel, se llevó a la gente más cruel de nuestra gente. Cuando tú lees acerca de Israel, ellos eran nuestra gente, los latinos, o los llamados latinos, nativos americanos, ¿ok? Son la gente más idólatra. No estoy diciendo que el otro, en la otra parte de nuestro reino no sea idólatra también, pero cuando tú ves los reyes, a ver si puedo mandarles una foto, o puedo abrir una foto. Creo que lo tengo aquí, Selagi. No. No, Salakia, man. No la tengo aquí. A ver, voy a tratar de...
Ok, como ven aquí, hay Israel y Judá. Ok, cuando el reino fue dividido, ningún rey del lado de Israel fue bueno, pero del lado de Judá, ok, hubo al menos, a ver cuántos hubo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8, ok, como 7 u 8, ok. So, eso nos da a entender que, que you know, como Israel, el reino norteño era más idólatra, man. Ok, porque como habla los registros históricos, explican que ninguno se apartó de la maldad de Jeroboam, que Jeroboam impartió la idolatría. Y cuando vemos en Sabiduría de Salomón 14, qué es lo que hace la idolatría, te explica que hace... A ver, vamos a agarrarlo, man. Ok, porque es importante. Esta es Sabiduría de Salomón 14 y... ah, ya, Sabiduría de Salomón 14:21 dice, todo esto se ha convertido en una trampa para los vivos. Hombres azotados por la desgracia o sometidos a los poderosos dieron a piedras o a la madera el nombre incomunicable. No les bastó con tal error en el conocimiento de Dios. La ignorancia los llevó a tan grandes contradicciones que llegaron a considerar como normales los peores excesos, los asesinatos de niños que eran ofrecidos en sacrificios, los secretos, los ritos secretos, las urgías furiosas y extravagantes, ni el más mínimo recato en sus vidas o en su matrimonio. Uno suprime al otro a traición o lo deshonra por medio del adulterio. Por todas partes solo hay sangre, muerte, robos, fraudes, corrupción, mala fe, revueltas, perjurios, confusión en la gente buena, olvido de los favores, escándalos, prácticas antinaturales, desórdenes en el matrimonio, adulterio, libertinaje. ¿Ok? Y aquí te explica por qué. El culto a los dioses que ni siquiera merecen tal nombre es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. ¿Ya ves? Cuando vemos que la nación de Israel o el reino norteño de Israel no se apartó de los pecados de Jeroboam, quiere decir que no explica qué, pero aquí explica qué tipo de cosas se hace cuando se hace idolatría. ¿Ya ves? Y una de las cosas que, que podemos ver de nuestra gente, porque todo se repite, man. Cuando llegaron aquí los edomitas, los llamados españoles, llegaron a las Américas y empezaron a decir que habían ritos de hombres o de humanos y todo eso, es creíble. ¿Por qué? Porque nuestra gente lo hacía ya. ¿Ok? Esto está escrito. ¿Ok? Por una razón, porque nuestra gente se convirtió así. Y el punto de esto que estoy sacando es que es espiritual, porque Asiria, siendo el más cruel, se llevó al reino norteño, que era lo que estaba haciendo, y los sacrificó a ellos, o no nada más a ellos, ¿ok? Hablando de Asiria en conjunto, porque ellos reinaban en diferentes partes, no nada más en Israel, ¿ok? Los sacrificaba, man. ¿Ok? Nuestra gente está malita, nuestra gente trae ese trauma desde allá. Ya ves, porque el Señor les mandó a alguien más cruel que ellos. ¿Ya ves? So, continuando, dice, los asirios eran conocidos por su brutalidad y crueldad en la guerra. Utilizaban tácticas de terror para someter a sus enemigos, como la destrucción de ciudades enteras, el desplazamiento de poblaciones y la esclavización de prisioneros. ¿Ok?
Y aquí en Isaías 10, vamos aquí, Isaías 10. Isaías 10:5. Ok. Asiria, instrumento de Dios, dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré. ¿Ya ves? ¿Por qué el Señor se enojó tanto? Porque algo estaban haciendo, man. ¿Ok? La escritura habla del reino sureño, que es Judá. ¿Ok? En Jeremías habla que ellos pasaban en el fuego a sus propios hijos. Imagínate. Y ellos al menos tuvieron 7 reyes buenos. 7 líderes buenos. Al menos. Y mira lo que hicieron. Imagínate el reino norteño. ¿Ok? Que tenía una camita como líder. ¿Qué crees que estaban haciendo, man? ¿Ok? Lo mismo. Shit. No creo que los edomitas creo que han mentido en muchas cosas, pero no creo que hayan mentido en eso de los ritos y los sacrificios humanos, man. ¿Por qué? Porque lo hicieron antes, en la tierra. Por eso el Señor nos sacó de allá, a todos como una nación. ¿Ok? Dice: sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo pongan para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no pensara así, ni su corazón lo imaginara de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas, porque él dice: ¿mis príncipes no son todos reyes? Ok, y aquí está, bueno, lo voy a leer. Dice: no es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria como Damasco, como halló mi mano los reinos de los ídolos, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Ya ves, porque también el reino sureño pecó. Ok, dice: pero acontecerá después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de altivez de sus ojos. Ok, porque Asiria, ok, también fue a atacar a Jerusalén, la sitió. Ok, pero por hablar palabras en contra del Señor, ok, diciendo que Él es más que el Señor, el Señor le mató con un solo ángel, le mató a muchos, ok, miles de personas, en una sola noche. Y no tuvo que no tuvo que haber guerra, no tuvo que haber espada, ok, ni escudo, ni flecha. El Señor lo hizo por medio de un ángel. ¿Ok? Dice: porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. ¿Ya ves? Porque eso es lo que significa un ave de rapiña. Ellos robaron. ¿Ya ves? Dice: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensobercerá la sierra contra el que la mueve? ¿Ya ves? Y eso es lo que hizo Asiria. Dice: como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Yahweh de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. ¿Ya ves? Porque esto es juicio que iba a ir contra Asiria, man. ¿Ok? Y Nahum 3 también habla, ¿ok?, de características de ese imperio.
¿ok? Que también, como vimos en Isaías 10, todo eso también aplica a la nueva Nínive, al nuevo Asirio, ¿ok? Que es este imperio, ¿right? Porque hay profecías que no fueron especialmente para ellos, pero son para este imperio. ¿Por qué? Por su reputación, ¿ok? Eso dice, los asirios llevaron cautivos al reino del norte, también conocido como Israel, del norte o el reino de Israel, después de la caída de su capital, Samaria, en el año 722. Dice, los asirios conquistaron el reino del norte y deportaron a muchos de sus habitantes a otras regiones de su imperio como parte de su política de control y dominación. Este evento es conocido como la deportación de las 10 tribus de Israel. ¿Ya ves? Deja ahí, por favor. Bájate. Ok. Porque el Señor los usó, ok, para castigarnos, como vimos desde el principio. Ok. Eso dice, este es Nahum 3:1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carros que saltan. Dice, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. Y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermoso gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Ok? Y esto también habla de este imperio, man. ¿Ok? Eso dice, y el punto es que es una ciudad sanguinaria, llena de mentira y de robo, ¿ok? Sin apartarse del engaño o pillaje. Vamos a ver qué es pillaje. Saqueo. ¿Ya ves? Se dice, los asirios desarrollaron una de las fuerzas militares más formidables de la antigüedad. Utilizaron tácticas avanzadas, armas y tecnología militar como el uso de arqueros a caballo, infantería y máquinas de asedio. Llevaron a cabo una serie de conquistas acompañadas, y campañas militares para expandir su imperio bajo reyes como Tiglat-Pileser III, Sennacherib, Asurbanipal. El imperio asirio alcanzó su máximo apogeo, abarcando gran parte de Mesopotamia, el Levante, Anatolia y Egipto. Ok, como vemos aquí. ¿Ya ves? Dice, el imperio asirio era conocido por su reputación de ser implacable y brutal con aquellos que se oponían a ellos. Usaban tácticas de terror y llevaban a cabo deportaciones masivas para mantener el control sobre las regiones conquistadas. ¿Ok? Dice, ellos no mandaban a una ciudad a otra ciudad. No, ellos mandaban, pon tú, a 20 de una ciudad y otros 20 a otra de una ciudad, así para debilitar, ¿ok?, la posible causa de un levantamiento en contra de ellos. ¿Ok? Tenían tácticas. ¿Ok? Entonces dice, el imperio asirio fue una antigua civilización que se ubicaba en la región de Mesopotamia, entre los ríos Eufrates y Tigris. Estos ríos eran fundamentales para la prosperidad de los asirios, ya que proporcionaban agua para la agricultura y facilitaban el comercio y el transporte. ¿Ya ves? El imperio asirio tuvo su apogeo entre los siglos 8 y 7 antes del Señor Yahushai, siendo conocido por su militarismo y sus conquistas en la región. ¿Ok? Y esto de los ríos, del Eufrates y del Tigris, ¿ok?, eran importantes para transporte de gente, transporte de comercio, transporte de riquezas, de todo tipo de cosas. ¿Ok? Por eso es que cuando leemos en Cuarta Esdras y 13, y lo voy a sacar bien rápido,
Ok, 13 y... Cuarta Esdras 13 y 40. Ok. Dice, estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras fuera de su tierra en tiempo del rey Oseas, a las cuales Salmanasar, rey de Asiria, hizo cautivas y las llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Dice, pero ellos tomaron este consejo entre sí, que dejarían la multitud de los paganos y saldrían a un país más lejano donde nunca habitó la humanidad. Ok, que eso está hablando aquí de las Américas. Ok, que podemos ver desde la inundación, desde el diluvio. El Señor hizo ese diluvio y dividió Pangea, lo que se conoce como Pangea, que era la tierra unida. Él la separó y la destinó por un propósito, man. Ahora estamos en este lado. Ya ves, pero ¿por qué? Por causa de nosotros. ¿Ok? Que es las llamadas tierras Américas, pero las escrituras la llaman Arzaret. ¿Ok? Ahar Aratza, que significa otra tierra. ¿Ok? Dice versículo 42, para guardar allí sus estatutos que nunca habían guardado en su tierra. Y entraron en el Eufrates por las angosturas del río. Ya ves, entraron por el Eufrates. ¿Ok? Porque ellos ya usaban el Eufrates y el Tigris como medios de transporte, medios de comunicación. ¿Ok? Y nomás imagínenselo, man. Aquí la escritura está diciendo que el Eufrates tiene, ¿qué dice? Angosturas. Es angosto. No es tan grande y no es tan profundo. Entonces, ¿qué se requería para que transportaran por el Eufrates? Pues barcas o barcos no grandes. ¿Ok? Tienen su nombre. Que a ver si lo puedo encontrar bien rápido. Por aquí lo tenía. Porque no son carros, man. Ok, no digo carros. No son barcos. Ok, tenían... se llaman barcazas. Ok, vamos a buscar barcazas. Barcazas. Recoge todo eso, por favor. Recógelo. Ok, estos son barcazas. Ok, y nomás imagínenselo, man, porque como está diciendo aquí que entraron por el Eufrates con angosturas y todo eso. Ok, dice versículo 44, porque el Altísimo les hizo señales. Ok, que fue en el cielo, los guió por medio del cielo. Ok. Porque les hizo señales y detuvo la corriente hasta que hubieran pasado. Ya, porque estas barcazas no se tienen que usar en mar abierto. Pero el Señor hizo milagros, ok, para que esas barcazas, ok, que no son barcos para mar abierto, llegaran hasta esta tierra. Esos fueron los milagros, man. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes. El mar es peligroso, man. Pero el Señor ayudó a nuestra gente que estaba cautiva. Imagínenselo. Estaban cautivos. El imperio estaba cayendo. Ok, tomaron ese consejo. Right? Porque tomaron ese consejo igual que habla en Tobías. Ok, en Tobit 14. Que habla que él cree en las palabras que había dicho el profeta Nahum contra Nínive. Que era mejor que se vaya para Media. Ok, sí, lo mismo pasó con nuestra gente. Ellos tomaron ese consejo, lo planearon. Ok, para venir a estas tierras, porque ellos conocían de esas tierras. Ok, y la razón por qué dice que no había humanidad habitando aquí, no quiere decir que nunca habían venido, simplemente no vivían aquí. Ok, eso dice, detuvo la corriente hasta que hubieran pasado, porque por aquel país había un gran camino de año y medio, y la misma región se llama Arzaret.
Ya ves, que se llama Ahar Arataza, que significa otra tierra. Dice, y habitaron allí hasta los últimos días. Y ahora cuando comenzaron a venir, el Altísimo detendrá otra vez los manantiales del arroyo para que pasen. Ok, por eso vistes a la multitud con paz. Right? So ese es el punto de este río Eufrates y el Tigris, porque eran importantes para el imperio neoasirio y el imperio neobabilónico. Ok, y a los imperios que reinaban en esa región. Ok, so dice... So yeah, man, ahora lo voy a dejar aquí y voy a hacer otro video en neobabilonio para que sean dos y no sea tan largo. Alright, so espero que hayan sido edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Raha, Kodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.